El presidente de Rusia, Vladimir Putin, inició una gira de 4 días por China. Este lunes arrancó con todo, participando de la reunión de los líderes de la OCS. ¿Cómo mira Estados Unidos estos encuentros, este acercamiento entre Rusia y China? ¿Ustedes qué piensan? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy junto a Sergio Cesarín, él es coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. ¿Cómo ven este acercamiento entre Putin y Xi? ¿Esta amistad va a cambiar el tablero geopolítico? Dejen lo que piensan aquí abajo que los leo. Hacemos ahora el contacto con Argentina, así se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, gracias por invitarme. ¿Qué primera lectura haces de esta gira del presidente ruso Vladimir Putin a China, que comenzó este domingo, va a ser por 4 días y que ya arrancó con todo, ¿no? Con la cumbre de líderes de la OCS. En principio, una nueva demostración de una relación de continuidad y de profundización entre China y Rusia. Ahí hay un nodo, un núcleo muy potente de alianza, de convergencia de intereses, de similares cosmovisiones respecto a, la idea del rediseño de un orden global novedoso, no centrado en Occidente, es decir, en Estados Unidos, Europa. Me parece que tiene notas también distintivas, como decís, porque, coincide con dos momentos muy importantes. Uno es la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización sobre defensa y seguridad creada hace varios años, en las que China tal vez tenga un poquito el papel protagónico. Y toda la simbología que acompaña a esto respecto a lo que será el gran despliegue, la gran escenografía conmemorativa de los festejos del fin de la Segunda Guerra Mundial o del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial por parte de China en 1945. Me parece que aquí hay eh, también, por supuesto, un ejercicio muy potente de diplomacia presidencial, de diplomacia de grandes líderes, asentado o centrado en esta visión común sobre cuestiones de contexto internacional. Escuchamos hace un rato allí defender la globalización inclusiva y el comercio multilateral con la OMC, contra la Organización Mundial del Comercio, todo esto tras la guerra comercial que está imponiendo Estados Unidos a nivel global. ¿Qué busca el líder chino con estas declaraciones? ¿Hay un cierto posicionamiento de China como garante del multilateralismo frente a un posible repliegue de Estados Unidos? Yo creo que sí, yo creo que sí. En realidad la postura de China es, primero recordemos que China quiso ingresar a la Organización Mundial de Comercio, o sea, la apuesta china por el multilateralismo fue y es una apuesta importante porque sabe que en las plataformas multilaterales o los ámbitos multilaterales tiene un fuerte peso y una fuerte incidencia, una gran influencia, y en esos foros multilaterales en general estamos representados los países de mediana, las potencias medias, las economías en desarrollo, sobre los cuales China tiene una gran presencia. Entonces, me parece que hay un elemento de juego y de apuesta china por el juego multilateral ante que el unilateralismo. Y obviamente una posición que se contrapone a esta especie de juego de suma cero que Estados Unidos bajo Trump quiere imponer, digamos, ¿no? O sea, esta estrategia, esta estrategia punitiva que de alguna manera Trump impone al resto de los países y China evidentemente no quiere ser partícipe de eso. Por el contrario, China es víctima de alguna manera también de esa diplomacia o de ese ejercicio punitivo y sancionatorio por parte de los Estados Unidos, al igual que lo que es Rusia. Entonces allí hay una narrativa muy interesante sobre la idea de una globalización menos asimétrica, una globalización al estilo chino, más justa, que apunta a la reducción de la pobreza, tal como China lo ha hecho internamente, y que busca, evidentemente, reducir asimetrías y diferenciales de desarrollo norte-sur. ¿Y qué tipo de acuerdos comerciales o energéticos podemos esperar de la visita de Putin a China?
Yo creo que la reafirmación importante es de China como socio comercial, básicamente como un primer gran socio comprador de petróleo. Prácticamente el 20% de las importaciones chinas de petróleo provienen de Rusia. Creo que también hay de alguna manera una asociación de hecho y alianza para, por parte de China, asegurarse recursos, tierras raras, que ya las tiene en gran medida, en gran porcentaje de reservas, pero también de asegurarse provisión segura de las repúblicas centroasiáticas o de las repúblicas soviéticas, que también están en la periferia rusa y que son actores importantes en la ecuación energética china. Creo que los aspectos que tienen que ver con conectividad a través de proyectos de infraestructura es un capítulo importante. Y el otro punto también es la cooperación a nivel de industrias sensitivas, que pueden ser las del campo militar o en el campo de la defensa y seguridad, que de alguna manera China está exportando parte de esas tecnologías para de alguna manera favorecer el desarrollo de ciertas capacidades de Rusia a nivel de defensa y seguridad. Otro aspecto importante, y bueno, no me quiero olvidar que el comercio ruso-chino el año pasado alcanzó los 254.000 millones de dólares. Es una cifra realmente muy notable para actores o economías que no estaban tan interdependientemente vinculadas hasta el año 2020 o 2019-2020. Y el otro aspecto creo que tiene que ver con importante, la importante decisión sobre dos aspectos. Uno, la cuestión de ir quitando primacía al dólar como moneda de transacción principal a nivel comercial. De hecho, prácticamente ambos países comercian en sus monedas nacionales. Y lo segundo es garantizar que de alguna manera las transacciones financieras se lleven a cabo de forma paralela a lo que es el SWIFT o el sistema, digamos, adoptado a nivel de bancos mundiales, y que, bueno, ese sistema de contabilidad y de transacciones financieras no esté sujeto a penalizaciones, ¿no? Tal cual lo serían algunas que circularán por el circuito estándar a nivel global. ¿Podemos pensar en un bloque antioccidental, también pensando en eso que hablabas de la moneda y de la desdolarización, o es más una relación estratégica? Es una relación estratégica que se funda sobre una cosmovisión antioccidental, Ujú. uniendo un poco las dos partes que planteas. Es decir, hay una idea de, bueno, hay un reordenamiento del sistema internacional. El tablero internacional es diferente a lo que era hace 50 años u 80 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Las potencias rectoras no son las mismas de aquel entonces. Por lo tanto, hay que redefinir y volver a dar un poco las cartas en el asunto. En este caso, China y Rusia consideran que, por supuesto, se autoperciben como actores globales y que tienen ese poder, digamos, de reordenamiento y de imposición. No es solamente un poder neutro, digamos, sino también de imposición sobre nuevas reglas internacionales que, como suelen decir los líderes, tanto Xi Jinping como Putin, están de alguna manera todavía basadas en el orden internacional sobre reglas occidentales, ¿no? Sobre los acuerdos post Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo este escenario de redefinición, tanto económica, el trasvasamiento de la riqueza al Asia Oriental, el empoderamiento de China, el resurgimiento de Rusia como un poder global luego de la debacle postsoviética, bueno, generan esta visión o esta cosmovisión compartida que los une y los lleva a operar de esta manera a nivel político, diplomático, estratégico, ante fundamentalmente los Estados Unidos. Sergio, y en esta relación entre China y Rusia que se va confirmando como buena con el correr del tiempo, ¿cómo impacta en la OTAN y en Estados Unidos en su visión de ganar protagonismo en el Asia-Pacífico? De hecho, hay un movimiento también muy dinámico en ese sentido. O sea, esto lo tenemos que ver en términos dinámicos. Eh, es cierto, digamos, aquí hay elementos, como se dice, una acción y reacción, ¿no? Hay una acción, digamos, en este caso, una apuesta, digamos, una apuesta muy fuerte por parte de China y Rusia en esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, en toda esta demostración de poderío relativo. eh, Frente a lo que, bueno, se considera una posición más rígida por parte de los Estados Unidos,
la reorientación de parte de las capacidades militares de Estados Unidos hacia escenarios en el Indo-Pacífico, la intención de involucrar a la India en estos escenarios de contención de China, la amenaza europea o de alguna manera las tensiones con Europa que de alguna manera quieren proteger o dar garantía de seguridad a Ucrania frente a Rusia, asegurar un frente de contención, digamos así, definitivo frente a al potencial avance ruso hacia el oeste. En fin, evidentemente estos movimientos también responden a esa lectura y es una lectura que se da en términos confrontativos. O sea, aquí hay tensiones que están como disparadas y es de esperar que no escalen mucho más allá de cierta retórica o de cierta escenificación de poder relativo, ¿no? Es decir, que no se, que no se transformen en hostilidades graves y menos en conflictos militares de gran alcance. Y estos movimientos a los que hacía referencia, ¿qué impacto pueden tener en América Latina y en el llamado sur global? Lo tienen porque nosotros somos países que evidentemente tratamos de ubicarnos y tratamos de vincularnos a nivel internacional. Primero, como digo, en general los países latinoamericanos apelamos y valoramos las prácticas multilaterales de coordinación, decisión, consenso, cooperación. Son importantes para nosotros porque somos economías en desarrollo y que necesitamos de alguna manera de que el escenario global y el escenario regional, sobre todo, sea un escenario de estabilidad que sea proclive o favorable para, bueno, para el comercio, las inversiones, incluso la paz social y para el sostenimiento de nuestras, en ocasiones, frágiles democracias. De todas maneras, no estamos ajenos a esa tensión. Obviamente que la competencia entre Estados Unidos fundamentalmente y China es muy fuerte en el hemisferio, se está demostrando a través de las presiones estadounidenses cada vez más fuertes sobre nuestro país, sea el caso de Panamá, sea el caso de El Salvador, ahora los movimientos hacia Venezuela, también aquí en Argentina, por supuesto, sentimos una mayor influencia o aspiraciones de mayor influencia por parte de Estados Unidos. Es altamente probable que el giro a la derecha de algunos gobiernos de centroizquierda latinoamericanos, suramericanos en particular, abra posibilidades para aumentar esa presión, entre comillas, estadounidense en la región. Así que aspiramos a tener un escenario de paz y estabilidad, pero no somos ajenos a estas tensiones globales que también se dirimen en nuestros países. Y es importante porque, hablando particularmente sobre China, porque tenemos una relación comercial en tanto la región, China es el tercer socio comercial de la región, nuestros países en algunos países China ocupa el primer lugar, en otros el segundo, tercero, pero es un socio comercial central. Entonces, con más razón hay que aplicar una diplomacia muy prudente y muy de equilibrio fino y de calibrado como para no romper relaciones o no establecer un escenario de tensión repito, con quien es uno de los principales inversores externos, socios comerciales y también un financista de primer nivel para algunos de nuestros países. ¿Puede aprovechar América Latina esta situación de amistad entre Rusia y China y ponerle un poco freno a Estados Unidos o todavía hay que actuar con cautela? Creo que hay que actuar con cautela porque, como digo, en el caso de Estados Unidos, está de alguna manera ejerciendo mayor presión a nivel regional. eh, y bueno, repito, me parece que no tenemos nosotros que adoptar esa posición o ese enfoque de suma cero. Nosotros tenemos que, eh, nuestros países, me parece a mí, en mi opinión, tenemos que movernos en el marco de lo que son juegos de suma variable. Podemos asociarnos con China, sostener relaciones amistosas, cooperativas, desde el punto de vista comercial, financiero, tecnológico, eh, sin necesidad de romper relaciones con Estados Unidos o quebrantar relaciones estratégicas o a largo plazo con Estados Unidos. Por eso, en esto que estamos viendo aquí en la región, eh, de alguna manera este lenguaje más potente, más fuerte de los Estados Unidos hacia la región, eh, tenemos que ser más prudentes. Tal vez la visión que prima ahora desde Estados Unidos sea o con Estados Unidos o con China. Bueno, nosotros no podemos
quedarnos en el medio como actores inertes de ese juego. Repito, necesitamos de todos los socios y me parece que nuestros países tienen capacidad como para calibrar adecuadamente y buscar el equilibrio entre estos dos grandes actores o entre los grandes actores globales en pugna como son China y Estados Unidos. Sergio, ¿qué podemos esperar de la relación entre Rusia y China para los próximos 5 años? Creo que la relación de China con la región se intensificará. Es de interés de China de expandir sus relaciones económicas con nuestra región. Somos para China un actor estratégico y proveemos un activo político realmente importante. La dinámica de las inversiones chinas en la región muestra un fuerte activismo en México, como también en Brasil. Sí, me parece que en ese sentido la perspectiva estratégica de China no se ha de perder. Y en el caso de Rusia, tal vez menos desde el punto de vista de su influencia, sobre todo en América del Sur, pero es un actor importante que tiene una fuerte influencia, obviamente en países como Cuba, obviamente en países como Venezuela, y no es un actor a desdeñar, sino que por el contrario sigue siendo un actor global y regional importante. Tal vez, como digo, por circunstancias determinadas de la historia, con menos capacidad relativa de incidencia político-diplomática. Es cierto también que en parte Rusia ha comprometido parte de su poder blando, su soft power en la región. Esa es una tarea de reconstrucción importante. Así que también podemos esperar por parte de Rusia que ojalá se produzca un proceso de estabilización con Ucrania y a partir de ahí pueda también, digamos, abrir nuevos caminos para el diálogo más cooperativo y fructífero con nuestros países. Sergio, ¿y cómo está la economía china a casi 6 años de la pandemia? Es una economía que crece, este año aproximadamente entre el 5.1 y 5.2, pero persisten problemas, evidentemente. A ver, los problemas tienen que ver con, bueno, con los impactos a la imposición de sanciones internacionales, a la reducción de exportaciones. Las trabas al comercio sin duda impactan en algunas empresas, en algunas industrias exportadoras, sobre todo aquellas que están destinadas o dirigidas al mercado estadounidense. Hay todavía elementos internos de tensión por todo lo que ha sido la inercia, digamos, de la crisis del sector inmobiliario. Uh-huh. Y hay también mayor prudencia en términos de consumo interno. Pero bueno, no obstante, algunos de estos elementos que todavía condicionan un poco el crecimiento, una economía, la segunda economía del mundo, que crezca a tasas del 5,1, 5,2%, realmente es una tasa realmente importante. Hace años ya que China dejó de crecer a tasas chinas del 9-10%. Ahora está en una etapa de menor crecimiento relativo, pero sigue siendo una tasa realmente notable para lo que es, repito, la segunda economía del mundo. Sergio Cesarín, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a vos, Alejandra, por la invitación. Hasta luego. Enfoque. Es momento de despedirnos, antes consultarlos sobre qué acuerdos creen ustedes que realizarán los presidentes Putin y Xi Jinping en esta gira del líder ruso de 4 días al gigante asiático. ¿Cómo ve Estados Unidos esta relación? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios que los leo y sean parte de esta comunidad que quiere estar informado y, ¿por qué no?, cuestionar lo que sucede en el mundo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.